Los Nibelungos, una obra de Alejandro Casona. Primera parte. Sigmundo. Odín, el padre de los ejércitos, rey de los dioses, engendró en la tierra una estirpe de héroes, de los que fue el primero Güelsa, rey de los francos, el cual engendró una pareja de mellizos, Sigmundo y Signy. La raza de los Güelsas sobrepujaba a todas las demás en fuerza y hombría, y su destino fue el más brillante y desgraciado que hubo sobre la tierra. Güelsa había mandado construir una sala famosa, en cuyo centro erguíase el tronco de una colosal encina. Sus ramas, cubiertas de flores, formaban el techo de la sala, y su tronco no lo podían abarcar entre 10 hombres. Hunding, rey de Gaulandia, se enamoró de la princesa Signy y la pidió por esposa, a pesar de que el corazón de Signy no estaba inclinado hacia el feroz guerrero. Dispusiéronse las bodas en la sala en cuyo centro se erguía la encina. Grandes fuegos ardieron en larga fila. Por la noche, cuando los varones estaban sentados junto a los fuegos, sobre las pieles de oso, entró en la sala un hombre conocido de todos. Llevaba un gran manto azul y un sombrero de enormes alas echado sobre un ojo. Caminaba descalzo, era muy alto, viejo y tuerto. En la mano llevaba una brillante espada, con la que se acercó a la encina, clavándola en el tronco con tal fuerza que penetró hasta el puño, y así habló a los varones atónitos. Quien esta espada saque del tronco, recíbala de mí como regalo, y mostrarán sus hechos que nunca mejor espada manejaron las manos de los hombres. Dicho esto, el desconocido desapareció. Era Odín, el dios de la luz, padre de los ejércitos. Enseguida se esforzaron todos por apoderarse de la espada, pero sus esfuerzos fueron vanos. Nadie, pero nadie consiguió moverla. Solo la mano de Sigmundo logró arrancarla con la misma facilidad con que se arranca del árbol una flor. Era la más hermosa espada que jamás se viera, y Hunding deseó poseerla a toda costa. Ofreció a Sigmundo 3 veces el peso de la espada en oro, pero Sigmundo contestó con desprecio: «Como yo pudiste cogerla cuando estaba clavada en la encina. Si no lograste hacerlo es que no te corresponde el honor de ceñirla». Estas palabras irritaron a Hunding, que se vio encarnecido delante de sus varones, y aquella misma noche meditó su venganza. Al día siguiente dijo Hunding que quería aprovechar el buen tiempo para regresar a su país antes de que los vientos crecientes le cerrasen el mar. Signy, con el alma llena de tristes presentimientos, le acompañó a viva fuerza, y Hunding, al marchar, invitó al rey Güelsa y a Sigmundo a visitarle en su reino a la vuelta de 3 meses. Por el tiempo convenido partió Güelsa con Sigmundo y sus héroes hacia Gaulandia, a hospedarse en casa del rey su yerno. Ya era de noche cuando tomaron tierra sus barcos. Protegida por la oscuridad, llegó Signy a las naves y descubrió a su padre y a su hermano que Hunding les preparaba una traición y había reunido un gran ejército para aniquilarlos. Pero Güelsa se negó a retroceder. «No temo la muerte», dijo, «que un día debe llegar a todos. He hecho voto de no retroceder jamás, ni por miedo, ni por fuego, ni por hierro. En cuanto a ti, suceda lo que suceda, tu deber es estar al lado de tu esposo». Así regresó Signy al lado de Hunding. Los Güelsas permanecieron aquella noche en las naves y a la mañana siguiente trabaron dura batalla con el ejército de Hunding. Güelsa, secundado por la espada sagrada de Sigmundo, animaba con enérgicos gritos a sus escasos hombres y por 8 veces irrumpió aquel día en las filas enemigas, asestando terribles golpes con sus 2 brazos, pero a la 9ª vez hubo de sucumbir al número, y allí cayó muerto el rey Güelsa con todos sus héroes. Sigmundo fue hecho prisionero. Hunding le arrebató su espada y le reservó un tormento más espantoso que la muerte. Solo y desnudo fue abandonado entre las fieras del bosque, y allí vivió por espacio de varios años, en una caverna, en compañía de los lobos que aprendieron a respetar su fuerza y su fiereza. Hunding vivía tranquilo, creyendo haber aniquilado la temible raza de los Güelsas. Un día, extraviado por una fragorosa tempestad, Sigmundo se perdió en la selva,
y caminando a la aventura llegó ante la puerta de un palacio y halló a una hermosa mujer que al reconocerle se lanzó llorando en sus brazos. Era Signy, su hermana, la cual le dijo: «Oh Sigmundo, hermano, todos los días he esperado desde la muerte de mi padre. Su sangre no ha sido rescatada y aguarda venganza. Hunding ha salido de cacería y pronto regresará. Toma, Sigmundo, la espada que en casa de mi padre desclavaste del tronco de la encina». Sigmundo abrazó a su hermana, tomó la espada y bajando a los establos, esperó allí oculto entre la hierba. Poco después se oyeron los cuernos de caza y el ladrido de la jauría, y Hunding con 100 hombres entró en su palacio. Desciñeron las espadas, se quitaron los cornudos cascos y las pieles de oso y se sentaron a la mesa, llenando las copas de hidromiel. De pronto una puerta se abrió y Sigmundo se lanzó de un salto a la mesa del banquete, dando un grito salvaje: «¡Vuelsa! ¡Vuelsa!». Al reconocerle, el terror se apoderó de todos, pero su espada, rápida como el rayo, no perdonó a ninguno. Allí cayó el feroz Hunding con todos sus hombres. Después, Sigmundo corrió al bosque. Con su espada comenzó a derribar árboles y llevándolos en sus brazos los amontonó en la sala del banquete y prendió fuego a todo. Finalmente, llamó a su hermana para que se fuera a vivir con él al bosque. Pero Signy le contestó: «Ya nada tengo que hacer en el mundo, puesto que la sangre de mi padre está vengada. Ahora sabré cumplir también como esposa muriendo con los míos». Y así diciendo se arrojó a la hoguera. Años después, Sigmundo, vencedor en 100 combates y poseedor del reino de su padre, se enamoró de Siglinda, la hija del rey Eulimi, la más hermosa y prudente de todas las mujeres, y a despecho de muchos otros pretendientes, se casó con ella que también le amaba. Entre los pretendientes desengañados había uno de la estirpe de Hunding, el cual reunió a sus guerreros y se dirigió contra Sigmundo retándole públicamente. Los enemigos llegaron de Gaulandia en sus barcos. Sigmundo envió a Siglinda al bosque, alzó su bandera y mandó tocar los cuernos de guerra. Su tropa era mucho más pequeña que la de los enemigos, pero Sigmundo luchaba bravamente a la cabeza. Ni Broquel ni Coraza resistían sus golpes, y repetidas veces rompió las filas contrarias. Largo tiempo duró la batalla. Sigmundo tenía los 2 brazos teñidos de sangre enemiga hasta por encima del hombro. Entonces apareció en el campo de batalla un desconocido. Llevaba un gran manto azul y un sombrero de enormes alas, echado sobre un ojo. Era muy alto, viejo y tuerto. Avanzó contra Sigmundo y blandió delante de él su lanza de fresno. Sigmundo descargó su espada contra ella, y la espada se rompió en 100 pedazos. Entonces se trocó la fortuna, y Sigmundo cayó en la batalla a la cabeza de sus hombres. Por la noche Siglinda vino a llorarle sobre el campo. Sigmundo, reuniendo todas sus fuerzas, le habló estas palabras: «Los dioses me han derrotado. Odín no quiere ya que yo ciñe su espada, puesto que la rompió, y ha elegido nuevos héroes. Tú llevas en tu seno un hijo mío que pronto ha de nacer. Sigfrido será su nombre. Cuídalo bien, porque él será el más grande y glorioso de los Vuelsas. Conserva también los trozos de mi espada, que un día vendrá en que se forje con ellos una nueva espada, aún más fuerte y hermosa. Nuestro hijo la llevará, y con ella ha de realizar hazañas que nunca se olvidarán, y su nombre vivirá lo que el mundo dure. Sea este tu consuelo. Adiós, Siglinda. Yo te dejo. Voy en busca de los amigos que me han precedido en la muerte». Con estas palabras, Sigmundo entró en la agonía. Siglinda estuvo inclinada sobre él hasta que expiró, cuando comenzaba a clarear el día. Segunda parte. Sigfrido y el dragón. Cuando Sigmundo hubo muerto, volvió Siglinda al bosque, y allí, en gran dolor y soledad, dio a luz un niño, y enseguida murió. Pero el niño creció, como había vivido su padre, salvaje entre los animales del bosque. En el bosque habitaba un hábil herrero, conocedor del destino. Era un enano nivelungo, llamado Mimir. Hacia su fragua llegó un día un niño que salía corriendo de la espesura, y cuando Mimir lo vio, exclamó lleno de alegría:
He aquí a Cifrido, el vástago de Sigmundo, el audaz héroe llegó a mi casa. Gran botín me prometo de este lobezno. Mimir educó a su lado al pequeño Cifrido, enseñándole el oficio de la fragua, y cuando el niño hubo crecido, incitó al joven héroe a matar al dragón Fanir, que custodiaba en el brezal de Nita el prodigioso tesoro de los Nibelungos, montones de oro y joyas, y el yelmo encantado, que tenía la virtud de cambiar el rostro del que lo llevaba puesto. También formaba parte del tesoro el anillo maldito de los Nibelungos, que atraía la desgracia sobre quien lo poseyera. El fabuloso tesoro había estado 1000 años bajo el agua verde del Rin, custodiado por 3 ninfas. A ellas lo había robado el rey de los Nibelungos, y a los Nibelungos se lo arrebató el gigante Fanir, el cual, por la maldición del anillo, se transformó en un colosal dragón que, oculto en el brezal de Nita, dormía siempre con los ojos abiertos sobre su tesoro. El astuto Mimir, contemplando el valor indomable del joven Cifrido, pensaba: Este lobezno de los Güelsas es el único sobre la tierra que sería capaz de matar al dragón Fanir. Si consigo que lo haga, yo lo mataré a él cuando duerma, y el tesoro de los Nibelungos será solo mío. Pero cuando Cifrido oía contar el cuento del tesoro, se reía. A él nada le importaba el oro, y solo le gustaba saltar por las rocas tocando su bocina de plata y medir su fuerza con los animales del bosque. Luego se burlaba del enano diciendo: «Viejo remendón, si quieres que mate al dragón, fórjame antes una espada que taje la roca y el hierro». Mimir trabajaba afanosamente por forjar la espada deseada, pero cuando estaba concluida, Cifrido llegaba saltando del bosque, daba con ella un tajo en el yunque y la espada se rompía. Un día, en el lugar del bosque donde su padre había muerto, el joven Cifrido encontró los pedazos de una espada rota. Conoció que eran de la materia más noble y decidió forjar con ellas una espada nueva. Se fue a la fragua y ante el asombro del Nibelungo limó todos los trozos, reduciéndolos a polvo. Los fundió luego juntos en el fuego. Templó el hierro ardiente en el agua fría del Rin, y cuando la espada estuvo terminada, dio con ella un tajo en el yunque, y el yunque se rajó en 2 pedazos. Brillaba la espada como el oro, y sus filos parecían de fuego. Cifrido la blandió alegremente sobre su cabeza, y seguido por el enano, se internó en el bosque en busca del dragón. Al cruzar el Rin vio un rebaño de caballos salvajes. Los espantó a gritos, persiguiéndolos hasta la orilla del río, pero al llegar al agua todos se encabritaron y retrocedieron espantados, menos un potro. Entonces Cifrido, alcanzándolo nado, lo tomó por suyo y le puso por nombre Rani. Y a caballo de Rani llegó al amanecer del día siguiente al brezal de Nita. Allí estaba el dragón tumbado sobre su tesoro, a la entrada de una cueva. Era de colosales dimensiones, parecido en la forma de un lagarto. Su baba venenosa corroía la carne y los huesos, y su cola de serpiente, al golpear las rocas, las hacía saltar como el cristal. Al ver al joven, el dragón rugió sordamente, y sus ojos lanzaron fuego. Se arrastró hacia él haciendo retemblar la tierra a su paso. Quiso derribarle de un coletazo, pero Cifrido le hirió en la cola con su espada. Entonces el dragón, lanzando un rugido espantoso, se abalanzó de frente contra él para aplastarle con todo su peso, y Cifrido aprovechó el momento para hundirle su espada en el corazón hasta el puño. El monstruo, al sentir la mortal herida, se estremeció y golpeó con la cabeza y la cola a su alrededor desesperadamente, tanto que los árboles saltaban en astillas. El Nibelungo, temblando de miedo, contemplaba la batalla escondido entre los matorrales. Cuando el dragón hubo muerto, Cifrido limpió la hoja de su espada en la hierba y penetró en la cueva del tesoro. Despreció el oro y solo tomó el casco mágico que colgó de su cinturón y el anillo maldito que se puso al dedo sin conocer la fatalidad de su poder. Después, sintiendo hambre, arrancó el corazón del dragón y lo asó clavado en una espina. Al ir tocando para ver si estaba bien asado, se quemó el dedo. Llevóse el dedo a la boca y en cuanto la sangre del dragón tocó su lengua, comprendió por arte de milagro el lenguaje de los pájaros. Estaba sentado bajo un tilo y desde las ramas le habló un abejaruco, descubriéndole su estirpe y su destino. De la estirpe de los dioses vienes, Cifrido. Güelsas fueron tu padre y tu abuelo,
naciste de Silinda, abandonada en el bosque, y del rey Simundo, muerto en el campo de batalla. Has fabricado tu espada con los trozos de la espada de tu padre, rota por el mismo Odín, dios de las batallas. Fatal te ha de ser el anillo que has conquistado hoy. Guárdate de la traición. El triunfo te aguarda, y tu fama será eterna como el mundo. Pero morirás joven al conocer el amor. Sigfrido, sin importarle la voz que le hablaba de muerte, se llenó de gozo al conocer su estirpe y saber que la sangre de los Güelzas corría por sus venas. Luego preguntó al pájaro: Dime, buen abejaruco, ¿dónde encontraré el amor? Sígueme. Respondió el pájaro. Dormida está la doncella en altas rocas en la peña de la corza, rodeada de fuego. Solo el valiente salvará el cerco de llamas y la despertará de su sueño. Y dicho esto, el abejaruco desplegó las alas. Sigfrido saltó sobre su fiel Rani y, abandonando al Nibelungo, siguió por el bosque el vuelo del pájaro. Tercera parte. Amor y muerte de Sigfrido. Siguiendo el vuelo del pájaro, Sigfrido cabalgó hacia el sur y llegó ante la peña de la corza rodeada de llama. Un estrecho desfiladero conducía a la cumbre. Cuando se disponía a subir, le salió al paso un desconocido. Vestía un gran manto azul y cubría su cabeza con un sombrero de alas anchas. Era muy alto, viejo y tuerto. Se colocó delante de Sigfrido cerrando el paso con su lanza y gritó: ¿Hacia dónde caminas, joven héroe? En busca del amor. Voy a la cumbre, donde una doncella me espera dormida entre las llamas. Detente. Ay de ti si das un paso. Esa doncella es mi hija Brunilda. En otro tiempo era una walquiria, mensajera de las batallas, pero un día, desobedeciendo mis órdenes sagradas, quiso proteger en el combate al rey Sigmundo, y yo lo desposeí de su divinidad transformándola en mujer. Le clavé la espina del sueño y la condené a un profundo sopor del que solo la despertará aquel que no haya conocido el miedo. Yo la despertaré, exclamó Sigfrido. Pues bien, demuestra antes tu valor. Atrévete a luchar con Odín, señor de los ejércitos. Desenvaina tu espada contra esta lanza de fresno que un día rompió en 100 pedazos la espada del rey Sigmundo. ¡Ah!, gritó Sigfrido. ¡Por fin encuentro al enemigo de mi padre! Y desenvainando su espada se lanzó contra el dios. Al encuentro de las armas se oyó un trueno espantoso y la lanza de fresno saltó hecha astillas. ¡Tú eres el más valiente de los héroes!, exclamó Odín. ¡Pasa, pasa! ¡No puedo detenerte! Y envuelto en una niebla, desapareció. Sigfrido subió a caballo al desfiladero y llegó ante el cerco de fuego. Crepitaban las llamas, retorciéndose como serpientes, y sus lenguas llegaban hasta el cielo. Sigfrido se llevó a los labios su bocina de plata y clavó la espuela en los ijares de Grani, que resoplando se lanzó de un salto en medio del incendio. Las llamas chocaban furiosas contra el cuerpo del héroe, resbalando sobre su coraza. Al fin, Sigfrido traspasó la muralla de fuego y, dormido bajo un pino de copa redonda, vio a un guerrero armado de yelmo y coraza en el centro de un círculo de escudos blancos y rojos. Se acercó a él saltando sobre los escudos, le quitó el yelmo, rasgó con su espada el acero de la coraza de arriba abajo y vio que era una hermosísima doncella. Al abrirse la coraza despertó la durmiente y preguntó enderezándose: ¿Quién ha atravesado por amor el fuego? ¿Quién ha roto las pálidas ataduras de mi encantamiento? Ha sido Sigfrido el Güelza, hijo de Sigmundo. Su espada ha roto tu sueño. Salve a ti, oh Sigfrido, a quien esperaba mi corazón. Salve a ti, oh Brunilda, mi amor y mi espada te despiertan a la vida. Y Brunilda y Sigfrido, en prenda de amor, cambiaron sus anillos. De este modo, Sigfrido, sin saberlo, condenaba a muerte a su amada, entregándole el anillo de los Nibelungos, cuyo fatal poder no conocía. 3 días permaneció el héroe en la peña de la corza. Pasado este tiempo, decidió dejar allí a Brunilda para volver a buscarla cuando hubiera castigado a todos los enemigos de su padre y reconquistado su reino. Cruzó el mar hacia Gaulandia en medio de una violenta tempestad.
Las olas chorreaban por el barco como el sudor por los costados de un caballo en la batalla. Cifrido, erguidos en la proa, tocaba su bocina de plata desafiando alegremente la borrasca. Aquí está Cifrido sobre los árboles del mar. Él vencerá las olas y vengará la muerte de los güelsas. Y a su voz amaina la tormenta y cede el oleaje. Así llegó a la tierra de los hijos de Hunding, donde incendió una tremenda lucha con los enemigos de su estirpe, venciéndolos a todos y arrebatándoles su reino. Una noche, navegando de regreso hacia el sur en una barca sobre el Rin, atracó Cifrido a la puerta de un gran palacio. Era la casa del rey Gunnar, el cual tenía un hermano bastardo llamado Hagen, hijo de Nibelungos, y una hermana llamada Grimhilda, hermosa entre las mujeres. Gunnar era un joven héroe que sabía apreciar el valor, y acogió gozoso en su palacio a Cifrido, colmándole de honores. Pasaron muchos días divertidos en cacerías y festines, y Gunnar y Cifrido se juraron eterna amistad, haciendo gotear juntos su sangre sobre la huella del pie en señal de sagrada alianza. Grimhilda se enamoró del hijo de los güelsas, que guardaba puro su corazón para Brunhilda, y un día, cegada por su amor, le preparó una bebida mágica que hacía olvidar el pasado. Mezclada en la copa del hidromiel se la ofreció en el banquete, y al beberla, Cifrido sintió nublarse su pasado, y de su memoria se borró el amor de Brunhilda y la promesa que los unía. De este modo, Grimhilda logró sus propósitos, y al día siguiente celebró sus bodas con Cifrido, que ya no pensó más en dejar el palacio. Pasó algún tiempo. Un día Gunnar oyó hablar de una doncella encantada que vivía en la peña de la Corsa rodeada de fuego, y decidió ir allá a conquistarla. Cifrido, sin acordarse de nada, le acompañó en la aventura. Juntos llegaron a la cumbre. Gunnar trató de atravesar la muralla de llamas, pero su caballo retrocedió relinchando espantado. Quiso repetir la prueba montado en Rani, pero el caballo de Cifrido también se negó a avanzar bajo las piernas de Gunnar. Entonces Cifrido se ofreció a realizar la empresa por su hermano de sangre. Se puso el yelmo encantado que conquistara en la cueva del dragón, y su rostro se cambió por el de Gunnar. De este modo Cifrido atravesó nuevamente las llamas y el círculo de los escudos. Brunhilda, al ver avanzar al desconocido, retrocedió sorprendida, exclamando: «¿Quién es el atrevido que atraviesa mi cerco de fuego?» «Soy el rey Gunnar», respondió Cifrido. «Prometida estás al que atraviese las llamas, y conmigo vendrás a mi palacio». «Imposible», dijo Brunhilda. «Mi corazón es de Cifredo el güelsa, cuyo retorno aguardo». «En vano aguardas», respondió Cifrido riendo. «El güelsa ha desposado con la hermosa Grimhilda, mi hermana, y vive feliz en sus brazos». Al oír esto, Brunhilda se llenó de celos y de ira contra el perjuro y se decidió a acompañar a Gunnar, meditando una venganza. Al bajar de la peña de la Corsa, Gunnar y Cifrido trocaron nuevamente sus rostros y fueron hasta el palacio sin hablar una palabra en el camino. Sin alegría se celebraron las bodas de Gunnar y Brunhilda. La hermosa no podía contener su llanto, y cuanto más meditaba su venganza, más sentía crecer su amor por el rey Cifrido. Al caer la tarde salía del palacio y caminaba llorando, cubierta de nieve y hielo, mientras Grimhilda subía con su amado al lecho y cerraba en torno las colgaduras. Tampoco Cifrido era feliz. Cuando sus ojos se encontraban con los de Brunhilda, su corazón se llenaba de pena, queriendo recordar, pero en su memoria había una laguna de nieblas, y apartaba sus ojos de Brunhilda sobrecogido de temor. Un día Brunhilda descubrió el poder mágico del yelmo y supo que el propio Cifrido la había conquistado por segunda vez en figura de Gunnar. Entonces, desesperada por el silencio y la ingratitud del héroe, habló a su marido incitándole a la venganza. «Cifrido te ha traicionado, oh Gunnar. Él fue mi primer esposo atravesando las llamas antes que tú. 3 días permaneció conmigo en la peña de la Corsa y te lo ha ocultado. He aquí su anillo, que me entregó en prenda de amor». Gunnar lloró de dolor al saber esto. Su corazón clamó venganza, pero recordó el juramento sagrado que le unía a Cifrido. Juntos habían hecho gotear su sangre en señal de alianza, y su espada no podía romper la fe jurada. Entonces llamó a su hermanastro Hagen, hijo de Nibelungos, que no había hecho alianza de sangre con Cifrido. Incitó sus instintos contra el güelsa, prometiéndole el tesoro del Rin conquistado al dragón. Le enardeció con bebidas y le dio a comer carne de lobo, hasta que Hagen, salvaje y borracho, juró la muerte del héroe. Allí en el bosque de encinas, junto al Rin, al pie de la fuente fría,
donde antaño custodiaron las ninfas el tesoro de los Nibelungos, allí se consumó la gran traición, allí murió el brillante héroe del sur. Sigfrido llegó a la fuente cansado de la cacería, se despojó de su escudo y de su espada y se sentó a reposar junto a Rani, que pacía entre la hierba. El abejaruco le habló desde la rama de un tilo. Morirás joven, héroe sagrado. La traición te acecha. Tu corazón está ciego por un brebaje que Grimhilda te dio a beber en la copa de hidromiel. ¿No recuerdas a Brunhilda, la hija de los dioses, tu esposa de 3 días? Bebe de la fuente fría, Sigfrido, y tu corazón recobrará la memoria. Sigfrido se inclinó de bruces sobre la fuente. Según bebía, sus sentidos se aclaraban y vio a Brunhilda dormida bajo el pino, dentro de un círculo de escudos rodeada de llamas. La vio despertarse cuando su espada le rasgó la coraza. De pronto, 2 cuervos volaron sobre la fuente. Entre la sombra de la noche, saliendo del bosque, apareció Hagen, y blandiendo su lanza en el aire, la lanzó contra Sigfrido clavándosela en la espalda. La sangre del héroe tiñó la fuente y su rostro se hundió en el agua roja. Su caballo huyó relinchando espantado por la selva. Los guerreros de Gunnar llevaron al palacio el cadáver sagrado, tendido sobre su escudo y alumbrando la noche con antorchas. Grimhilda se retorcía las manos de dolor, llenando el aire con sus gritos. Brunhilda, pálida y fría, dispuso la ceremonia fúnebre. Hizo levantar en el bosque una enorme pira de troncos de fresno, rodeada de colgaduras y escudos. En lo alto de la pira, dividiéndola en 2 mitades, puso la invencible espada de Sigfrido. Colocó a su lado el cadáver sagrado, cubierto de ricas pieles y todos sus tesoros y sus armas de caza y de guerra. También ella se adornó de joyas y collares. Con sus propias manos encendió una tea de resina olorosa y prendió fuego a la pira. Luego, cuando las llamas se elevaron enrojeciendo la noche, habló a todos. «Yo voy a morir también, así lo quiere mi amor y este anillo de los Nibelungos que reluce en mi dedo. Solo a Sigfrido he amado, y no pudiendo vivir al lado del héroe, yo misma he pedido su muerte, para morir junto a él. Unidas irán al viento del bosque nuestras cenizas». Y diciendo estas palabras, se arrojó a la pira, al lado de Sigfrido. Una misma llama los consumió a los 2, separados por el filo de la espada. Hemos llegado al final de Los Nibelungos, de Alejandro Casona. Gracias por haber compartido este momento en Cuento con Ana. Si deseas expresar tu opinión o tienes algún punto de vista, te invito a dejarlo en los comentarios del video. Y si has pasado un rato agradable y quieres escuchar más historias, suscríbete al canal y comienza a formar parte de esta comunidad.